Darío, qué placer recibirte nuevamente aquí en Radio Lateral, haciendo Con Fundamento Criollo en la Casa Patria Misiones. Te saludamos Ronnie y Sergio. ¿Cómo va Ronnie? ¿Cómo va Sergio? Buen día para ustedes y toda la gente allá de ese pedacito de la patria. Muchas gracias por atendernos. Básicamente es darle una continuidad a este primer capítulo que hemos tenido hace 15 días atrás, más precisamente hace 2 lunes atrás, donde hablamos de la causa palestina. Nos has traído el tema, nos has explicado, hiciste historia, hiciste un repaso de la historia, y nos situamos en la jornada de hoy, donde creo que es la tercera jornada de intercambio de prisioneros entre el Estado de Israel y Palestina, o Hamas. Sí, en realidad hoy es el cuarto día Ajá. de la tregua que se logró acordar y que ya con la diferencia horaria que nosotros tenemos, está terminando hoy a la noche. O sea que hay una gigantesca incógnita en torno a todo esto y hay pedidos de todo tipo y color para extender la tregua. ¿Por qué? La tregua, la pregunta que yo me hago es, ¿la tregua es la tregua de qué? Es la tregua de un pueblo, un pedacito de suelo que está absolutamente rodeado, cercado e invadido, y es la tregua a los bombardeos de las Fuerzas Armadas israelíes por tierra e incluso por mar de la Franja de Gaza. En el marco de esa tregua, es decir, donde aparentemente no están cayendo bombas o no están matando a la gente así como así, es que se produjeron la liberación de 58 rehenes de los 240 que tomó Hamas en su operación el 7 de octubre. De esos 58 hay israelíes, de Tailandia, de Estados Unidos y una persona de Rusia, y a cambio Israel liberó a 117 presos y presas políticos de sus cárceles. Es decir, que la extensión de la tregua, que tenía varios puntos que ahora, si querés, podemos hablar, incluía la liberación de rehenes de un lado y de presos políticos del otro. Pero esto estaría terminando en unas pocas horas. Y entonces el pueblo palestino, el pueblo en Gaza, corrió desesperadamente a resolver algo, a resolver. ¿Qué resolverías vos si paran de bombardearte 4 días? Que ingrese toda la ayuda, ¿Buscarías agua? ayuda humanitaria. Claro, claro, ayuda humanitaria. ¿Buscarías agua? ¿Buscarías lavarte las manos? ¿Buscarías salir de un sótano? ¿Qué sé yo lo que se hace después de 49 días de bombardeos? Bueno, salís. Bueno, ahí está la cuestión mundial, de todo el mundo pidiendo la extensión de la tregua, que, insisto, la extensión de la tregua es la extensión del cese de los bombardeos para intentar que haya más liberación de rehenes de Hamas y más liberación de presos y presas políticos en las cárceles de Israel. En esto están trabajando Qatar, Egipto, Estados Unidos y España. Las cifras, Sergio, como hablábamos hace unos días, las cifras son increíbles. Y yo, como viste que las acusaciones siempre, el discurso siempre se arma desde los lugares de poder, desde quienes tienen más poder, llamale si querés el establishment, los medios concentrados, los nombres que se le quieran poner, me hizo acordar, perdón, a esa canción de Rafael Amor, esa que se llama Olor a goma quemada, ¿no? Yo supongo que vos te la recordás, la gente la conoce, que en el estribillo dice, más o menos me acuerdo que dice, yo
en patas y hambreado, soy la violencia. Y ellos, armados, hablan de paz. Me vino esto porque hay una organización que se llama Euromed Human Rights Monitor, o sea, el monitor de derechos humanos europeo. Hay 20.000 muertos. De los 20.000, 18.500 son civiles. Israel mató a 377 palestinos por día. 8.200 son niños y 4.100 mujeres. Hay 37.000 heridos. 1.700.000 desplazados. El 52% de las casas en la Franja de Gaza dejaron de existir. El 52% de los hogares dejaron de existir. Es decir, que si la tregua se convirtiera en permanente, no tienen a dónde volver. Hay escombros. 60.000 casas fueron destruidas totalmente y 166.000 parcialmente. Estoy leyendo las cifras, el reporte del Euromed Human Rights Monitor, que además incluye que las Fuerzas Armadas de Israel han matado a 67 colegas, hay 67 periodistas asesinados. Pero en el medio de todo esto, en las cifras que son horrorosas, una de las cifras, esto estoy hablando de hace poquitos días, estoy hablando de hace una semana, habló el director de la Organización Mundial de la Salud, ese señor de nombre y apellido difícil que todos le decimos Tedros y que nos cansamos de escucharlo durante la pandemia, explicando, advirtiendo, etcétera, y dijo estas cifras, insisto con estas cifras. En Gaza hay 2.000 pacientes con cáncer, 1.000 con enfermedades renales, 50.000 con enfermedades, estoy leyendo un textual, es un documento oficial, 50.000 con enfermedades cardiovasculares y 60.000 con diabetes. Todos ellos no tienen tratamiento. ¿Por qué no tienen tratamiento? Porque el director de hospitales de Gaza, viste que está el secretario o ministro de Salud, y hay un director de vacunación, un director, eso es más o menos la estructura en cualquier país. 21 hospitales privados fueron destruidos y 13 públicos. Es decir, que hay solamente 3 hospitales operativos, voy a repetírtelo, 3 hospitales operativos para 2.300.000 personas, de las cuales 1.700.000 están en la calle. Dentro de este conjunto está la cifra que acabo de darte, que es palabra textual, es documento de Naciones Unidas, dicho por el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Yo me pregunto, ¿hace falta pensar en extender la tregua? ¿Hace falta pensar en parar los bombardeos? Es una pregunta que no sé en qué cabeza cabe hacerse la pregunta. En este marco, 446 trabajadores de la salud fueron heridos, la mitad de ellos asesinados, según la Oficina de las Naciones Unidas, que lleva el conteo de los hospitales. Ahora, en Cisjordania, no sé si recordás cuando hablamos la vez anterior, el encuentro anterior, de que está la Franja de Gaza, que es ese pedacito de 300 y pico de kilómetros cuadrados que da al mar, al oeste. Y está, claro, y Cisjordania, que está en la parte que da al este, que es la parte mayor, ¿no? La mayor extensión, que tiene más de 5.000 kilómetros cuadrados. Gobernada por la Autoridad Palestina, ¿no? Exactamente, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina y no por Hamás. Bien. En Cisjordania, donde no gobierna Hamás, clave para todo esto, porque la operación salió desde la Franja de Gaza y ahí están los rehenes. En Cisjordania, desde el 7 de octubre, detuvieron
a 3.000 civiles acusados de peligrosos. Y ayer, porque el día domingo, digamos, el día santo en Israel es el sábado, es el Shabbat, el día domingo es día hábil, el ministro de Economía y el ministro de Defensa propusieron que el Parlamento, que se llama Knesset, dé más presupuestos para más asentamientos en el área C de Cisjordania, más asentamientos de colonos en ese pedazo de tierra donde ni siquiera está este tremendo conflicto. Entonces, hablar de tregua tiene un montón de preguntas y de vectores metidos en el medio. Hay una organización de derechos humanos israelí que se llama B'Tselem, B''Tselem, B'Tselem, que es la que lleva el conteo, ser una mezcla del CELS, de la Liga Argentina de los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, todo esto junto. B'Tselem. B'Tselem dice que hay detenidos con a repetición, o sea, ¿viste cuando a vos te renuevan el cargo por el que te imputan sin iniciarte el juicio? Dice que hay 1.117 palestinos detenidos bajo lo que se llama administrative detention, o sea, detención administrativa. Causa: subversión. Sos presuntamente peligroso. Esto lo dice la Organización de Derechos Humanos israelí. Y que agrega, en Cisjordania, vuelvo, no en Gaza, no donde está Hamás, no donde están los rehenes, no donde destruyeron el 52% de las casas y mataron a 20.000 palestinos, de ellos 18.000 civiles. En Cisjordania, donde aparentemente hay paz, las fuerzas israelíes mataron en este año 427 civiles palestinos. Todas estas cifras que son así como, yo me las tengo que anotar, lógicamente yo de esto no me podría acordar nunca, te podrás imaginar, es una marea de sangre, una marea de muerte, tiene, voy a usar una frase que a veces se usa en periodismo, notas de color, ¿no? Porque de qué otro modo podrías llamar alguna de estas cosas. Notas de color, a veces de color negro, de color sangre, de color muerte. Nosotros hablamos en el encuentro anterior del Hospital Al-Shifa. El Hospital Al-Shifa es un hospital gigante, hay fotos, incluso hay fotos con drones que tiene como varios cuerpos, ¿no? Eso está en Gaza City, o sea, la ciudad de Gaza dentro de Gaza, sería la capital de Gaza, un hospital grande. Ese hospital fue en el que incursionaron las Fuerzas Armadas israelíes en búsqueda de Hamás y de los túneles de Hamás. Fue tal el despelote que hicieron que los muertos quedaron desparramados. Pero los muertos no pudieron ser recogidos. Te repito, porque es una distopía. Es Blade Runner 8. Los muertos quedaron desparramados por los patios y en los pabellones y no pudieron ser recogidos, ni para ser enterrados ni para ser cremados. Porque cualquier persona que se movía en el hospital, le disparaban. Y entonces están las imágenes de los perros callejeros comiéndose los cadáveres en los patios del hospital. No puedo no volver a la pregunta de la canción de Rafael Amor, Olor a goma quemada, cuando habla, por supuesto, del 2001, de los piqueteros, etc. Yo, en patas y hambreado, soy la violencia, y ustedes armados hablan de paz. ¿De qué paz hablan? Todavía hay que preguntarse si se puede negociar una tregua. Hay fosas comunes. ¿Viste la foto de las fosas comunes? De la gente NN
que no hubo nadie que lo pudiera identificar porque probablemente toda su familia murió con ellos y los enterraron en fosas comunes en bolsas verdes? Pone en internet, fosas comunes Gaza, y pone bolsas verdes, vas a encontrar la foto. Yo, todo esto, Sergio, amigos, compañeros, no lo puedo creer. Y no puedo creer que uno de los aspectos fundamentales de la tregua era el ingreso de combustible para que puedan funcionar los hospitales y para que puedan funcionar las bombas de agua y que para que puedan funcionar las bombas que mueven la cuestión de los residuos y las cloacas. No permitieron el ingreso de combustible. Esto dicho por el director de hospitales de Gaza. Por eso, solo si la tregua continuara y permitieran el ingreso de combustibles, podrían poner operativos dentro de los próximos 7 días a algunos sectores de algunos hospitales que fueron afectados, pero no fueron destruidos. Te escucho. Hay un mantra que repite la hegemonía comunicacional mediática de Occidente, y es que Hamas es terrorista. Y esto parecería ser la llave, la mágica llave que admite y permite esta masacre, este genocidio en Palestina. Y como lo repiten y se sienten tranquilos, ¿no? Orando por Israel, se recuestan sobre el terrorismo de un grupo, de una agrupación política como es Hamas. Nosotros, comunicadores, Darío, te consulto, ¿cómo debemos, cuál es la crónica que debemos ver de los hechos que se fueron sucediendo? Para muchos de los que hoy están atentos a lo que sucede, todo comenzó un 7 de octubre de 2023 y dicen que Hamas es un grupo terrorista. ¿Cómo tenemos que revisar esa historia? Yo te diría que Hamas es una organización política militar que hizo una incursión de carácter militar, a mi criterio, terrorista, porque atacó a la población civil, además de atacar a la población militar, a la guarnición militar próxima a esa frontera, que el objetivo era secuestrar la mayor cantidad posible de rehenes para lograr la mayor cantidad posible de liberación de presos políticos palestinos en las cárceles de Israel. A una mujer de los que liberaron, porque te repito, se liberaron 58 rehenes a manos de Hamas y 117 presos políticos palestinos a manos de Israel. Hay uno de estos, no puedo recordar los nombres, y si los recordara no cambiaría nada por radio, porque siempre los nombres extranjeros por radio son difíciles de pronunciar y de recordar. Uno de los hombres, hoy es un hombre, fue detenido cuando tenía 12 años. Estuvo, repito, 12 años. Estuvo 7 años en la cárcel. Uno de los hombres que liberaron estuvo 8 años en aislamiento absoluto. Desarrolló, obviamente, una patología psiquiátrica, podría ser una locura, no sé cómo se llama exactamente, qué es lo que tiene, y no reconoce a su familia. Te puedo enviar, por supuesto, el video para que vos lo compartas con tus oyentes. Nada de esto que te estoy diciendo no está documentado. Una mujer fue detenida a los 16 años, fue liberada 8 años después, o sea, anteayer, y la torturaron tanto que le hicieron bosta los 10 dedos en las cárceles de la mejor y mayor democracia de Oriente Medio, a donde nunca van los inspectores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU asentada en Ginebra. Nunca hay una condena. Nunca está la Asociación Médica Mundial estableciendo un protocolo para ver qué pasa. En Ruanda, sí. Voy a inventar ahora. En México, sí. En Corea del Norte, sí.
Acá no. Acá no hay tortura sistemática. Acá no hay, dicho por B'Tselem, reitero, que es una mezcla de el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asamblea Argentina por los Derechos Humanos, no hay 1.117 palestinos detenidos como peligrosos bajo administrative detention. No, no los hay. Lo dicen los propios israelíes. Entonces, a mí me parece que lo más bestial de todo esto, sé que ya nos tenemos que ir, porque bueno, la radio es radio, es lo que dijo el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vos dirás, ¿cómo lo más bestial es lo que dijo el presidente? Sí, porque él dijo, yo creo, te puedo enviar luego la cita para que veas que todo esto es documentación que está disponible, por supuesto, ¿no? Dijo, yo creo que quien tiene que gobernar Gaza y Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina. No tiene que gobernar jamás. Entonces, punto aparte. Y ahí viene, abrimos signo de interrogación. No me digas, vos que estás a 14.000 kilómetros de distancia, vas a decidir quién tiene que gobernar un lugar donde viven 2.300.000 personas que eligieron a sus autoridades. De todo esto tenemos que reflexionar como ciudadanos, como humanistas y como periodistas. No debemos ser cómplices de esta mentira y de este ocultamiento, porque toda esta información que yo te he brindado es información oficial, organismo por organismo, incluso dentro del propio Israel y de fuera de Israel, que no tiene nada que ver con Hamás. Quiero decir, no es propaganda de Hamás. Bueno, muy crudo este relato que nos has compartido en la mañana, pero nos ayuda a entender descarnadamente lo que está sufriendo este pueblo con la ocupación israelí, y uno deduce que se trata de tierras, se trata de más desalojo y se trata de básicamente un exterminio en proceso. Sí, y además yo debo decirte que me da mucha pena el pueblo israelí también. Los que lo saben, algunos colaboran en lo que colaboran, los que lo saben y consienten y celebran como un soldado que hizo un video dedicándole a su hija de 2 años en el cumpleaños la destrucción de una casa palestina. El regalo de cumpleaños para su hija de este monstruo en la destrucción de una casa palestina. Entonces, también siento pena por lo que pasa el pueblo israelí, que hasta cierto punto creo que no sabe lo que está pasando y lo que están haciendo sus autoridades. Darío, te mando un gran abrazo, Sergio. Gracias, un abrazo enorme. Darío, gracias. Darío Burstein, periodista, comunicador, sociólogo, en una entrevista donde nos dejó perplejos con los datos, con el dolor, con los números así, a flor de piel, números de miles y miles y miles de asesinatos y de muertos palestinos de un país que está sufriendo desde hace décadas, y que, bueno, el ataque seguramente terrorista de este grupo Hamás, que es una agrupación política que ganó elecciones en la Franja de Gaza, ha cometido un hecho que desencadenó todo esto que estamos observando. Es realmente tremenda esta historia que nos ha contado, este relato, esta crónica periodística sobre lo que está ocurriendo.